Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tengo precisamente la oportunidad de conversar con Ángel Gurría. Él fue secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, también secretario de Hacienda, actualmente es secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ángel Gurría, gracias por esta conversación. Estamos viendo una situación muy complicada en Grecia en estos momentos al respecto de una renegociación de la deuda. A ti te tocó renegociar la deuda mexicana, no en una, sino en dos ocasiones. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué espera, qué esperaría la OCDE de esta renegociación? La gran diferencia es que la deuda de México era con el sector privado, sobre todo con bancos. Y hoy la deuda de Grecia es con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Central Europeo y con los mecanismos que los europeos han puesto en práctica en los últimos años para poder apoyar a algunos de los países que, como Grecia, tenían presiones de mercado. Entonces, lo que estamos hablando ya no es una negociación de cuánto te voy a descontar o de qué tamaño va a ser la reducción de la tasa de interés o del monto nominal de la deuda, sino que aquí estamos hablando de montos irreductibles, cuando menos en el corto plazo, porque al Fondo Monetario no se le puede negociar un descuento, al Banco Central Europeo no se le puede negociar un descuento, y no hay condiciones políticas hoy para poder hablar de un descuento del valor nominal de la deuda en ninguno de los países que en lo individual son acreedores de Grecia a través de los mecanismos europeos. Ahora, México tenía una deuda enorme comparada con el Producto Interno Bruto de más del 100%, pero esta bajó al 36-40% del Producto Interno Bruto gracias al crecimiento, aunque no haya sido gran crecimiento, pero el crecimiento nos permitió bajarlo. ¿Qué tendría que hacer Grecia para crecer y pasar por ese sendero, digamos, positivo de la reducción de la deuda? Bueno, en el caso de México lo que pasó es que una reducción de la deuda, una reducción nominal de 35% o su equivalente capital, sí, del capital. Por otro lado, se reestructuró a 30 años, un solo pago al final, y se garantizó el pago del principal con unos bonos cupón cero del Tesoro americano que compró México. El caso del que estamos hablando de Grecia, lo que hay es que el plazo de pago es muy largo, ya está 20, 30, 40 años. Y los intereses son diminutos. Los intereses son muy bajos. Realmente no tenemos un problema de deuda en el sentido tradicional. Lo que tenemos son vencimientos, amontonamientos de vencimientos que se nos acumulan en ciertos periodos muy cortos y que pueden generar enormes problemas porque no es fácil refinanciarlos. Entonces no tenemos un problema de reestructuración o de reducción de la deuda. Realmente lo que tenemos es un problema de refinanciamiento de esos vencimientos, como 7,000 millones en el plazo más corto, 20 y tantos mil millones en los 2 o 3 años con el Banco Central Europeo, que son bonos griegos que compró el señor Trichet cuando era presidente del Banco Central Europeo, que ya vencen ahora. Y hay, por el año 2022 o alguna cosa así, hay un pico de unos vencimientos muy grandes que hay que aplanar. Entonces estamos hablando de que no se le preste más a Grecia de lo que Grecia estaría pagándole a los mismos acreedores, al Fondo Monetario, al Banco Central Europeo y a los europeos. Ese es uno de las paradojas de este asunto, que no se está buscando más crédito, sino simplemente que los vencimientos que tendrán lugar en los próximos meses, en los próximos años, sean refinanciados y se pasen a largo plazo. Déjame pasar a otro tema. La OCDE ha venido enfatizando la necesidad de incrementar la productividad en distintos países. México es uno de ellos, por supuesto, pero en distintos países del mundo. ¿Qué estamos haciendo bien en México? ¿Qué estamos haciendo mal para incrementar nuestra productividad, la cual no ha crecido, de hecho, a los niveles que hubiéramos querido? Bueno, en México la productividad no solo no ha crecido a los niveles que hubiéramos querido, no ha crecido, punto. De hecho, ha caído. En los últimos 30 años, hoy lo mencionaba el propio secretario de Hacienda,
la productividad ha caído en 7-8%. Esto quiere decir que lo que produce un obrero, un trabajador mexicano en una hora, un día, una semana, no ha aumentado. Es un fenómeno que pasó prácticamente en todos los países europeos, es parte de las razones de la crisis. Durante 15 años, 20 años, aumentaron más rápido los salarios que la productividad. Cuando en Alemania, el país ejemplar por excelencia, digo porque lo mencionan siempre como el que hace mejor las cosas, durante todo este tiempo estuvo aumentando más la productividad que los salarios. Como tienen todos los países una misma moneda, como no pueden devaluar para ser más competitivos, entonces, ¿qué han tenido que hacer los griegos, los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses, los irlandeses? Han tenido que ajustar los salarios reales a la baja, ¿no? A la baja, con objeto de poder compensar digamos, crecimiento excesivo de los salarios respecto de la productividad. La verdad es que la productividad tiene que crecer porque si no, no es posible aumentar los salarios. Las empresas se vuelven simple y sencillamente inviables si están aumentando más los salarios que la productividad durante mucho tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer en México para aumentar nuestra productividad? En primer lugar, hay que entender que el tema de la educación no es ya solamente educación en el sentido tradicional, sino es el tema de la educación para el trabajo. Es más bien un tema de habilidades, de destrezas, de competencias. Y tiene ¿Cómo hacen los alemanes con su sistema de aprendices? Es una parte, pero también de que lo que uno aprende en la escuela y en la universidad sirva para lo que están exigiendo las empresas. Hoy hay una gran paradoja. Millones de jóvenes desempleados y las empresas que dicen que no encuentran el talento necesario para poder cubrir las vacantes que tienen. Y a veces entonces tienen inclusive que andar importando, ¿no?, mano de obra en países donde hay un enorme desempleo. Bueno, pues esto obviamente quiere decir que no le atinamos, quiere decir que no le estamos enseñando a esos jóvenes las habilidades que necesitan para sobrevivir en el mercado y por lo tanto pues lo que estamos creando es una generación de jóvenes muy frustrados que fueron a la universidad o fueron a la escuela 1 año, 2 años, 3 años más, se esforzaron, les costó, cuando menos les costó también costo de oportunidad porque podían haberse puesto a trabajar y resulta que al final no pueden conseguir trabajo. De hecho, vemos que la tasa de desempleo entre personas con educación media superior o superior es superior al que tienen las personas que nada más tienen secundaria o primaria. Sí, pero ahí el problema es distinto. Lo que pasa es que el tipo de trabajos que tienen las personas con muy bajo nivel de educación son salarios muy precarios, con poca protección y al mismo tiempo son salarios que generalmente tienen plazos fijos, los contratos vencen en lugar de ser contratos abiertos permanentes. Ángel, entonces nos dices, la productividad requiere de una educación y una educación pertinente al mundo laboral. ¿Qué más necesitamos para ser productivos? Requiere además que las instituciones de educación, pero también las empresas y el gobierno y los sindicatos y el trabajador se pongan de acuerdo para que cada empresa sea una especie de escuela permanente de educación y de oficios, de educación para los oficios, para el trabajo, o inclusive una universidad, hablando de empresas mucho más grandes, y esto va a tener un efecto inmediato sobre la productividad. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que al poder abordar trabajos más complejos, con instrumentos más complejos, con maquinaria más compleja, lo que va a pasar es que
van a producir más en valor y por lo tanto se les va a poder remunerar mejor. Y de todos modos gana más la empresa y es más productiva la economía. ¿Qué pasa con la economía informal? Mucho se nos dice que es una economía fundamentalmente menos productiva que la economía formal. Hay un problema de incentivos, pero si sabemos que es menos productiva que la economía formal, lo que deberíamos tratar de hacer es desaparecer o reducir a un mínimo la economía informal con toda una serie de incentivos alineados, impuestos, servicios médicos, disponibilidad de créditos para casa, para consumo doméstico, etcétera. Y por otro lado, oportunidades de entrenamiento para precisamente adquirir nuevas destrezas y nuevas habilidades. Y finalmente, que una vez que esté en vigor el seguro de desempleo, sean solamente aquellos que han sido empleados y dejaron de serlo y que inclusive pues cotizaron, etcétera, quienes puedan tener el beneficio, porque son realmente desempleados, no son personas que nunca habían pretendido entrar al empleo formal. O sea, no un subsidio a la desocupación, sino un verdadero seguro de desempleo. Exactamente. Y por otro lado, pues porque hay restricciones presupuestales muy importantes, ¿verdad? De manera que no puede uno estarle dando un apoyo, un subsidio a todas las personas simplemente por el hecho de que no tengan un trabajo, sino que se trata realmente de apoyar a aquellos que han perdido el trabajo o que después de muy repetidas instancias no han podido conseguirlo y, por supuesto, para todo esto pues se requiere que haya todo un mecanismo de regulación y de supervisión para que no se abuse del sistema. Ángel, las reformas estructurales, ¿qué tanto ayudan a aumentar la productividad? Mucho, fundamental. Tú imagínate una desregulación, desmantelamiento de muchas regulaciones, de mucha burocracia, de que hay muchos permisos que se necesitan para poner un negocio, lo que sea. Pero imagínate que entonces se facilita poner el negocio, pero que no hay mejores y más flexibles reglas de competencia. Y que entonces seguimos con los monopolios, o los duopolios, o los oligopolios. Bueno, pues entonces puedes facilitar mucho el establecimiento de las empresas, pero no va a haber ningún beneficio para la economía. Y hazlo al revés también. Imagínate nada más que tienes mucha competencia. Permites que vengan las empresas de afuera, tecnología, gestión, capital, nuevos inventos y nuevos productos, pero luego tienes unas regulaciones absolutamente infames, ¿no? Una burocracia tremenda y que te estorba, que te impide o que te encarece mucho la operación. Y entonces pues, la empresa dice, no, mejor me voy a otra parte, ¿no? Pero eso son porque se necesitan, mira, educación, pero también innovación, más competencia, mejorar la regulación, flexibilidad del mercado laboral, flexibilidad del mercado de productos, que el sistema de impuestos sea un sistema que favorezca la inversión y el empleo, en lugar de castigar el empleo y la nueva inversión, que haya un sistema de investigación y desarrollo, primero con montos mucho mayores que los que tenemos hoy en un país como México, en donde pues, apenas llega al 0.5, 0.6%, cuando en países como Corea estamos hablando 2,5%, 3%, y en países como Suecia todavía más, en donde se acumulan año con año entre 2 y 2,5 puntos de diferencia entre un país como México y ellos, y por lo tanto nos siguen comiendo el mandado y nos siguen comiendo el mandado, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de toda una serie de requisitos que además tienen otra característica, que hay que hacerlos todos, porque 1 vale 1, 2 vale 5, 3 valen 25, ¿no? Se refuerzan mutuamente. Hay que hacer la pirámide completa. No, y además porque la productividad no es solamente
una sola cosa, ¿no? La productividad quiere decir cuánto puede producir una persona en una hora, o en un día, o en una semana. Bueno, pues eso depende del tipo de producto, del tipo de trabajo, del tipo de maquinaria y de la habilidad con la que la maneje el operador, etc. Así es que el darle habilidades a los operadores, a la fuerza de trabajo, es tan importante como el capital que se usa para poder generar o para poder traer la tecnología última. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, siempre es un placer platicar contigo. Pues muchísimas gracias y muy amables por poder compartir con tu auditorio estas reflexiones. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.